Tras la primera jornada de ayer, es el momento de seguir escuchando, de seguir abordando temas, de seguir aprendiendo. Y como decía, arranca hoy ya esta segunda jornada. Es momento de mirar al pasado, pero sobre todo de mirar al futuro, de seguir transformando y rompiendo reglas. Comenzamos. Y arrancamos la mañana con referentes para las que vinimos detrás, para las que con responsabilidad y conciencia seguimos contando lo que pasa en el mundo del deporte. Las que rompieron las reglas. Para moderar la primera mesa redonda de esta mañana tenemos hoy con nosotros a Cristina Gallo, presidenta del CEMIT y también periodista deportiva. Cristina, cuando quieras. Gracias. Buenos días, gracias por estar aquí. Ya tengo hoy una mañana complicada porque moderar a dos leyendas del periodismo deportivo, a dos leonas que tengo aquí, va a ser complicado poder parar y llegar a tiempo a la hora que tenemos que cumplir, porque ayer me dediqué a parar a todo el mundo las horas, a ver quién nos para aquí hoy, a ver quién nos controla el tiempo y nos avisa, porque si no vamos a tenerlo un poco mal. Voy a pedir a Olga Viza y a Paloma del Río que me acompañen ya aquí a presentarlas. Empiezo por Olga Viza, no por nada, sino porque eres la mayor, exactamente. Lo siento, te ha tocado. Es la mayor. Ellas son de las primeras periodistas deportivas que empezaron en televisión española, que llegaron a esas redacciones de deportes. Olga Viza llegó a finales de los años 70 a Televisión de Cataluña. Se encontró un ambiente distinto. Un ambiente muy distinto al que se encontró Paloma del Río ya en el 86 en Madrid. Menos mal. Menos mal, sí. Vamos a hablar. Las dos tienen una larguísima trayectoria. Olga ha hecho muchas más cosas que deportes, porque empezó con los deportes, hiciste 6 Juegos Olímpicos, 3 Mundiales de Fútbol, infinidad de competiciones, pero luego llegaste a informativos de Antena 3 Televisión, aquella primera Antena 3 Televisión cuando nacía. Has estado en las mañanas de Radio Nacional también, has hecho radio también,
Y ahora continúas, porque sigues en 1000 sitios. Porque seguirte a ti la pista es complicado, saber dónde estás y dónde no dejas de estar. Tienes un premio Ondas, multitud de premios. Paloma del Río, últimamente, en los últimos años, desde que se jubiló, no hace más que recibir premios también, va uno detrás de otro. Paloma, a Olga Biza, bueno, la conocemos, la vemos, decimos Olga Biza y asimilamos una imagen. Decimos Paloma del Río y lo que asimilamos es una voz. Paloma, habla, por favor. No, es para decirle a la gente que tengo cara y cuerpo. Que además de gimnasia y patinaje hay cuerpo por detrás. Sí. Exactamente, pero a Paloma del Río empezamos a ponerle cara ahora, una vez que se ha jubilado, porque hasta hace muy pocos años solo escuchábamos tu voz. Y yo creo que cuando ibas a las cafeterías o ibas a hacer la compra, te oían hablar y se giraba la gente y decía, ostras, está la tele puesta, ¿no? Hay gimnasia, esa voz me suena, ¿no? Pero igual no te ponían. 16 Juegos Olímpicos. 16. Si la gente piensa, dice, bueno, pero ¿de qué edad tiene esta? Pero claro, es que hago invierno y verano, o sea, invierno y verano. Sí, y antes, claro, antes sumabas de 2 en 2 cada año. Claro. Ahora te lo han puesto más difícil porque después cambiaron cada 2 años el ciclo, ya te costaba más sumar, porque si no en vez de 16 tendrías 24 o alguno más, ¿no? Sí, pues calculando sí, podría haber cogido alguno más. Uno por delante, el de Calgary, que no estuve, y los de París del año pasado, que tampoco estuve. El Calgary estuviste tú, ella estuvo siguiendo a Blanca. Fíjate, allí. Blanca. Ya, oye, aquí no tenemos que terminar, que yo lo voy a controlar, porque si no, nos vamos a pasar aquí toda la mañana. No. Vamos a empezar. Lo primero que os quiero preguntar a las dos, claro, cuando llegasteis, y era muy distinto, Cataluña, Madrid, llegaste antes, Olga, a aquella redacción, y yo quiero saber qué ambiente te encontraste, qué redacción te encontraste, porque erais de las primeras, y evidentemente Mari Carmen Izquierdo estaba ya en Madrid. Estaba María Antonia Martínez, en Madrid estaba también Elena Sánchez. ¿Había alguna más? Y la Escario. ¿Elena fue después? Elena fue... conmigo, en el 85-86 en Madrid. Vale. En Madrid estaba... perdonad por la gripe, ¿eh? No estamos escuchando bien a Olga, ¿eh? No la oímos. No, casi mejor no. Si te oímos mal y encima el micro no va, tenemos un problema. Sí. Iris Salvadora. Sí, exactamente. Aquí al quite. Hay que estar un poco al quite. Que nos cuentes. Habla tú, Paloma. Bueno, ella estaba en Barcelona. Sí. Y entonces lo paradójico es que estando en la misma empresa, ella, y lo hemos hablado muchas veces, ella tenía un ambiente que yo no tenía en Madrid. En Madrid era otra cosa. En Madrid había otros jefes y popes de estos, de elefantes de fútbol de 1000 años, y nos miraban con recelo, pero claro, se encontraron con la china en el zapato, que era Mari Carmen Izquierdo, y a Mari Carmen Izquierdo no le tosían ninguno de estos popes. Y sin embargo, Olga tuvo un ambiente mucho más cercano y más inclusivo que el que yo pude tener. También es una percepción personal, porque yo he hablado con María Escario y con Elena, y Elena... Bueno, tampoco tenían esa sensación de intrusas que yo tuve en Madrid. Yo lo hablaba con Olga y Olga decía, pues nosotros estábamos, digo, pues estabas en otro mundo, así que... ¿Se me oye ya? Sí. Barcelona era una televisión mucho más pequeña y fíjate el ambiente como era. Fueron a buscarnos a la facultad porque el nuevo director del programa polideportivo, que era un programa diario de deportes en la 2, era Sergio Gil, 25 años tenía. Entonces él quiso ir a la facultad a reclutar gente joven y así fue como entramos. Es decir, entramos con buena disposición por parte de nuestro director, que tenía 5 años más que nosotras. Y ahí ya estaba Mercedes Milá, que no olvidemos, Mercedes Milá fue mi referente. Ella llevaba ya años haciendo información deportiva. Con Ángel Nieto en todos los grandes. Niki Lauda. Ella es que yo cuando llegué y sin anestesia me dijeron, Mercedes se había ido a Madrid a hacer informe semanal, vas a hacer los deportes que llevaba Mercedes. De modo que el segundo año ya estaba haciendo el Mundial de Fórmula 1, que no es como se hace ahora, sino que ibas a los sitios con el cámara, el de sonido, el productor, no sé qué, y sin derechos. A mí me detuvo Bernie Eccleston, pero lo hacías sin derechos, hacías un reportaje y lo emitías el fin de semana. Bueno, quiero decir, era un ambiente que convivía gente joven como yo. Éramos 3 mujeres, y Rosa María Garriga, Teresa Aranda y yo. Y después había Pedro Barte, Quique Guas, Miguel Ángel. Pero también estaban los grandes popes, encabezados
por Juan José Castillo. Juan José Castillo, que fue el director del Mundo Deportivo, era un señor mayor que amaba el deporte más que a su familia. Solo tengo que decir que el día que se casó, se fue al periódico a trabajar. Me llamó su hija hace 2 días, yo me lo recordaba. Y él, lejos de... Él era el referente de los deportes en Televisión Española de Barcelona, era un señor muy consagrado. Y a mí me parecía muy mayor, y a lo mejor tenía 55, yo qué sé. Pero lejos de ser paternalista, lejos de... Era nuestro Google. Él era el Era la que enciclopedia, ¿no? Él nos lo explicaba. Amaba tanto el deporte. Y además era generoso. Él supo encontrar un tipo de relación con la gente joven. Nos enseñaba, nos exigía. Pero sin hacer diferencias Ninguna. con mujer. Hombres Pero esa y es, mujeres. Esa es la gran diferencia, ¿no? Claro. Que estén al los lado, otros ¿no? popes estén que al lado. estaban allí también, no les quedó otra. Ya. Porque había otros periodistas mayores. Pero es que, Paloma, creo que esos periodistas mayores que dices tú se los encontró en Madrid Sí. y no lo tuviste igual de No. fácil que Olga. Estando No, en la misma casa. A mí me daba mucha envidia cuando Olga me contaba, dice, pero si Sergio nos integra, nos ayuda, Sí. nos apoya, nos provoca para que sigamos adelante, digo, pues aquí estamos haciendo piezas del telediario. Y una detrás de otra, y cuestionándote permanentemente y haciendo visible ese cuestionamiento. Porque yo estudié la carrera mientras estaba trabajando de auxiliar de clínica en una UBI y me decía, ¿y tú, bonita? Lo chungo era el El tono. bonita. El bonita y el tono. ¿Y tú, bonita? ¿Cómo es que no has estudiado medicina? Y yo decía, este es tonto. O sea, en mi cabeza decía, vamos a ver, ¿tú te crees que yo voy a estar estudiando COU y 5 años de carrera, trabajando de auxiliar de clínica, que me podía integrar ya directamente en el mundo de la medicina si hubiera querido ser periodista? O sea, es que me parecía tan rocambolesco que me hiciera esas preguntas. Le digo, no, yo normalmente soy muy tranquila, no salto, pero me daban ganas de saltar. Muchas veces me mordí la lengua porque le dije, tío, o sea, no me preguntes cosas de perogrullo. ¿Cuántas veces te mordiste la lengua? Muchas, hasta que un día me tocó las tetas. Y En entonces ese momento día ya no es la lengua, ya es la No. mano lo que tiene que salir. No, pero como soy como del centro mismo de Reykjavik, nacida allí, pasó por detrás de mí, me puso las manos en el pecho y me dijo, ¿y tú, bonita, qué tienes aquí? Entonces me di la vuelta, estaba haciendo una pieza, me acuerdo, con unas máquinas de escribir, y le dije, ¿esto te gustaría que se lo hicieran a tu hija Rocío? Y entonces el tío se quedó y se marchó, traca, traca, traca. Siempre quería estar en la redacción a solas conmigo y desde entonces, oye, qué casualidad, ya nunca quería estar. Cada vez que veía que yo me quedaba en la redacción porque alguien salía a teletipos o lo que sea, se largaba también. Pero fue el rejonazo de llévalo al terreno personal de alguien que te está ofendiendo de esta manera. Y eso se ha superado en las redacciones. ¿Lo visteis ya no en tu propia persona? Jamás, Jamás allí en Cataluña. jamás. En Madrid sí. En Madrid sí, insinuaciones. En Barcelona es que eran 2 ecosistemas muy distintos. Madrid era el poder, la televisión, donde nace. Barcelona era un lugar dinámico, muy pequeño, con mucha gente joven. Y desde luego que había gente que pensaba en blanco y negro, desde luego, pero estaban identificados. Entonces, estas personas no tenían atributos para... Todos sabíamos quiénes eran los que podían dar problemas, que eran 2 o 3, pero es que en Madrid era estructural. Había más de blanco y negro que de color. Era estructural en Madrid, porque ahí era una televisión muy grande, era la televisión que empezó, era una televisión muy política, y Barcelona éramos nuevos. Y era gente que quería reinventar, porque estaba todo por hacer. La gran diferencia es que en televisión española como que se vio más rápido que las mujeres periodistas pudiesen entrar en la redacción de deportes que en otros medios. Claro. En la prensa escrita costó mucho más, en la radio exactamente igual. ¿Qué no sabrás tú? Que no sabré yo. Entonces, ¿qué tenía televisión para que vosotras, no digo vosotras dos, sino en general las mujeres, tuvisteis más facilidad? Entre comillas, esa facilidad, porque no era fácil, pero tampoco. sí había más, había muchas más. Pero Había estaba todo por visibilidad. hacer. La tele estaba todo por hacer. Yo entré en el 78. Me acuerdo que estaba en segundo de carrera, me parece. Y todo por hacer.
y no lo iban a hacer solo ellos, lo iba a hacer, se necesitaban periodistas, daba igual, porque había muchas mujeres en informativos también, en Barcelona al menos. Sí, pero en todas las redacciones había mujeres en la Sí, radio, pero que salían eran y que mujeres en la presentaban redacción de informativos. Los informativos catalanes lo hacían mujeres. Serra Molí, había programas había el informe semanal catalán, que también lo hacían muchas mujeres. Quiero decir, allí no había cuestión de género como había. Luego todos vivimos la involución. Todos vivimos, porque al principio, cuando hay tanto que hacer, tanto que inventar, tanto que probar y tanto que innovar, pues ahí se suma todo el mundo. Y cuando ya hay que ocupar lugares de poder, hay quien se siente amenazado y se produce la involución. Eso ocurrió en nuestro caso. Si ocurrió en vuestro caso, quiero decir ¿había algún cargo, algún puesto, alguna competición, algo que queríais hacer y os dijeron no, mejor que lo haga este otro? En mi caso no, en mi caso yo llegaba de becaria, entonces era la última de la fila. No, pero no al principio, ya cuando Ya, estabais asentadas. Sí que teníais hubo, ya... que hubo. Luego ya cuando yo ya tuve un cierto tiempo, cuando estuvo en Madrid, por lo menos la experiencia que yo tuve, de director Julio Bernárdez, que venía de la corresponsalía de París, venía de Bruselas y de París. Él tenía una mentalidad completamente diferente. Bueno, yo recuerdo, la Liga del Millón, por favor. Sí. Este tenía... ¿No os acordáis de la Liga del Millón? Sí. El Estudio Estadio. Con Matías Prats allí tragando piña. Sí, que pusieron a mujeres con ligas domingos por la noche. Sí. Se nos había olvidado, ¿verdad? La cosificación de la mujer en televisión también. Yo era... Y Matías, que estaba al lado presentando, estaba alucinado. Pero, por ejemplo, tenían cosas de este tipo. Estaba Fernando Ors, que también era de esa mentalidad de blanco y negro. Y con Julio, a mí con 27 años me encargó dirigir un programa. A mí no me llegaba la camisa al suelo. Yo llegué con 26 años y de becaria, y con 27 años, casi a punto de cumplir 28, me dice que voy a dirigir un programa de 3 horas diarias en la 2, porque no había teledeporte, que se hacía 3 días en Madrid y 2 en Barcelona, y que yo decía no. ¿El cerca de las estrellas? El cerca de las estrechas. Cerca de las estrechas, que lo llamábamos. Ramón Treceche cogió un globo de narices porque el programa, o sea, el nombre, título Cerca de las estrellas era el que él había puesto para los programas de la NBA, pero nosotros pusimos, Julio y la dirección en ese momento, y a mí me pusieron de directora de programa con todos los popes, muchos de esos popes, tanto en Madrid como en Barcelona, diciendo, esta que es la última que acaba de llegar es la que va a dirigir. Y yo le decía, no, me decía, no, es que no me vale que me digas que no. Suerte que tuve de realizador y de colega y de apoyo a José Ramón Díez, que estaba de realizador de ese programa, y entonces luego nos lo confesamos mutuamente con el paso del tiempo. Yo decía, bueno, si pasa algo está José Ramón de director. Y luego él me dijo, bueno, si pasa algo está Paloma de directora. Entonces, claro, era como una sensación de, podemos hacerlo, pero nos han, o por lo menos yo tuve la sensación de, me acaban de meter una responsabilidad que yo no sé si con una experiencia de 2 años en televisión soy capaz de manejar este grupo de gente, y sobre todo todos aquellos, especialmente hombres, la mayoría de ellos, que se vieron, digamos que ultrajados, ofendidos, porque me habían puesto a mí, que era la más nueva y encima era mujer. ¿Y ese equipo cuestionaba tus decisiones? Quizá la primera, la segunda ya no. Qué chula eres. No. Y le dije, pues tú verás, pero además sin levantar la voz, porque yo creo que no hay que levantar la voz, o sea, siendo tajante y diciendo, es que no admito, igual que a mí no me admitieron mi no. Julio me dijo, ponte como tú, pero lo vas a dirigir tú. Olga, tú heredaste de Mercedes Milá Deportes. Paloma heredó de ti la gimnasia, el patinaje y alguna cosa más. Sí. Esas... ¿Qué más? No sí, yo No, el patinaje y la gimnasia. La generosidad. He de decir que cuando yo tuve que aprender, porque Olga presentaba el Estadio 2 y María presentaba por las mañanas el Domingo Deporte, el jefe dijo, vosotras dos no tenéis que estar todo el día viajando haciendo las transmisiones, sino que tú, pum, y me pilló por un pasillo, y la artística la heredé de Olga y la rítmica la heredé de María. Y entonces, como yo no, o sea,
cuando te afrentas o te enfrentas a una transmisión de este tipo, tú dices, bueno, yo he visto la gimnasia de espectadora, escuchando a esta señora y a Pepe Novillo, pero ahora me voy a tener que ir yo. Entonces me dijo, vente para casa, me recogió en el aeropuerto, nos fuimos a hacer un blume y yo estaba, pues Olga estaba aquí, Pepe estaba aquí haciendo la transmisión, yo estaba detrás viéndolo y ahí estaban los gimnastas, pum, 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 y me acuerdo que estaba un tipo en la barra fija, dando vueltas y tal. Y yo veía, pues, ¿sabéis los molinillos de los niños estos que les compran a un niño haciendo un molinillo dando vueltas? Y Olga decía, pues he hecho esto a la mano, no sé qué tal. Y dije, madre mía, no me queda a mí nada que estudiar aquí. Digo, si yo no veo nada más que un tío dando vueltas. Entonces, heredé de ella. Ella me dijo, voy a limpiar los armarios, toma, me llevé papeles a Madrid. Me pegó un susto, Joder. porque la llevé a mi casa, abrí los altillos y claro, no existía el señor Google, Ni no existía. papel, ni nada, era todo en papel. Entonces todo- no existía y todos teníamos nuestros métodos. Sí, Yo tenía sí. unos archivos que los tendrás Los ahora de AZ. gimnasia. Los AZ, aquellos. Los AZ, Sí. pero Sí. ejercicio a ejercicio, gimnasta, no sé qué. Los Le dije, códigos. mira, no sé qué harás con esto. Vamos. Yo decía, Le solté una maleta. Es que no se dan cuenta que la época en la que empezamos no había ordenadores. No. Era máquina de escribir, de las de tener que pedar fuerte Sí, sí. para escribir, hacer todo, ir archivando y Pero poniendo no toda solo la eso, información. íbamos a los entrenamientos, hablábamos con los deportistas. Sin móviles. Sin Nada, móviles. nada. Hablábamos con los deportistas, teníamos los teléfonos de sus madres. De las casas, los De de fines. las casas, casas. eso es. Quedabas con ellos y tomabas café. Eso es todo lo que se están perdiendo, no solo las nuevas generaciones, sino los propios deportistas. Porque nosotros teníamos toda la profesión, toda la profesión que lo hiciera, claro. Sí, claro. Teníamos una información. Pues tú te fuiste a hacer un curso de jueces. Yo he El visto brevet sacó. entrenamientos, me iba al Moscardó y me pasaba horas. Aburridísimo, Sí. porque Horas. toda la tarde allí. Toda la tarde viendo la serie de abominables que sí. hacían. Abominables, dice. Pero Oye, que se hacían 1000 al pero día. claro, cuando Sí. tú te pones delante de un micrófono a explicar aquello, que te tosan. Pero Olga, lo haces tú, lo hace Paloma, Sí. lo hacen otros periodistas, pero no todos los periodistas se preparan como preparabais vosotras cada retransmisión, cada Yo competición, creo cada que nuestra campeonato. generación, sí, Cristina, Por eso. trabajábamos mucho. Es Yo- que no teníamos los medios que tienen No, ahora claro. y era muy manual todo. Yo me acuerdo en España qué libros de patinaje de gimnasia o revistas hay, Nada. ninguna. Entonces yo cuando salía me iba a comprar libros a las librerías, eso que te implica que tienes que saber francés e inglés por lo menos. Entonces tienes que aprender idiomas para documentarte, para contarle a la gente. Y luego, cuando hay algún problema, pedir ayuda a la federación. Y yo me fui a hacer los cursos de juez de gimnasia. Luego me dicen, ¿y cómo sabes? Te cuento yo cómo sé. Porque Pues lo a base de estudiar. lo has a base de estudiado, estudiar. a estudiar y a estudiar y a estudiar. Claro. Pero ese estudio os permitía que también si alguien os ponía en duda, no había duda posible, ¿no? Eso sobre todo te daba una seguridad frente al micrófono. Yo, por ejemplo, cuando dejé de hacer narraciones y presentaba el Estadio 2, que era un programa contenedor que empezaba a las 3 de la tarde y podía acabar a las 8 de la mañana al día siguiente, algunas veces. Porque Sí, dábamos coincidía el por la tenis noche, de Australia o las Lo que motos de fuese, Japón, sí. pero era todo en directo, todo transmisiones y grandes reportajes. Yo deseaba que se le rompiera el micrófono ¿A mí? de la conexión a ella, porque Para seguir hacer haciendo- algo. para hacer algo. Porque ya me estaba bien ver una hora del Mundial de Gimnasia, pero dices, claro, tú eso te lo sabes. O la Fórmula 1, tú has estado en el paddock muchos años, o en las motos. Y en ciertos ambientes como ese, que es un paddock, que no era fácil Ahora, ver a perdona, mujeres... si pasaba con el fútbol, me iba al baño, ¿eh? A mí el fútbol no me gustaba nada. Mira, eso os quería preguntar, porque claro, tú hiciste 3 mundiales de fútbol Sí. y habéis hecho 1000 deportes, pero ¿os ha tocado alguna vez hacer un deporte y decir, ostras, digo, ¿y ahora qué hago yo con esto? Esta le di yo paso una vez. ¿A qué? ¿A qué? Menos mal que Ramón Pizarro fue... Bueno, me ha dado paso varias veces. La primera, Ramón Pizarro, que era un tenis de mesa que me cogió el jefe por banda, me dijo, en Sevilla tienes dentro de 2 meses un torneo de tenis de mesa. Dije, ¡ah, qué bonito! ¡Ping-pong! ¡Qué bonito! Y entonces Ramón Pizarro me dijo, mira, para que no te pongas nerviosa,
escríbete, para cuando Olga te diga, te esté dando paso, escríbete la entradilla, ta. Y efectivamente, cuando yo estaba que me llegaba la camisa al cuello con el tenis de mesa. Había sido federada de tenis de mesa, me sabía el reglamento, pero no sabía cómo explicar aquello. Y efectivamente, Olga me y vamos a dar paso a Paloma y tal. Pero la gorda fue en los Juegos de Seúl con la doma. Seúl tuvo algunas bastante maravillosas. Con doma, un caballo que no termina nunca de arrancar. Y dices, pero yo creo que el que nos dio una lección ahí fue Pedro Barte. Sí. Porque hay una cosa, claro, en los juegos hay tanto que no siempre estás en los sitios. Y hay el método off-tube, es decir, hay una cabina donde tú te pones allí, recibes los dorsales y hablas. Y a Pedro Barte, que lo sabe todo de todo, menos de lucha libre. Y ese día le dijeron, Pedro, lucha libre. Lucha libre, y le dan el nombre de los dos, el árbitro y tal. Y Pedro, que es mordaz, como pocos, pues, aquí en el sitio chun, no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces, antes de los combates, sabéis que sale alguien con una señorita, con un cartel, con los asaltos. Silence, silencio. Entonces dijo Pedro, vamos a hacer caso a esta amable señorita y vamos a callarnos. Y no volvió a abrir la boca, no abrió la boca. Fantástico, fantástico. Y en los Juegos de Seúl también, que a mí me mandaron con Celso Vázquez a hacer doma. Y claro, tú tienes, como dice Olga, muchos deportes a la espera de que salgan los españoles en alguno de ellos, y luego tienes los deportes colchón. Y ese día el deporte colchón era la doma. Y yo estaba allí sentada en el estadio viendo a la doma, la alemán, o sea, unos caballos preciosos, y no había nada. Y entonces me dice José Ramón Díez, me dice, preparada que vas a entrar. Pero ¿cómo vais a venir? O sea, en unos Juegos Olímpicos no tenéis otra cosa que meter doma. Y me dieron doma, pero ahí estábamos, pim. Y yo le decía, tío, ten piedad. Yo le cortaba el micro, digo, por favor, José Ramón. Y ya estuvimos como 20 minutos, lo mínimo. Eterno. Pero eterno. Y decía, vamos a ir la música, lo mismo. Venga, la música. Y entonces, en una de estas, cuando ya, bueno, pues das paso a donde fuera, a la natación, a donde fuera. Y entonces ya nos despiden, ya estamos fuera, y me dice José Ramón por aquí, dice, ¿me debes una caja de cervezas? Digo, sí, porque... No aguantamos una auditoría, ¿eh? No. Yo creo que si volvemos a revisar muchas cosas que hemos hecho... No tienen un pase. No lo tienen. Lo que pasa es que somos tan simpáticas que la gente nos quiere mucho y nos lo permite. No nos lo permite, ahora nos lo permitiría porque la gente sabe mucho. Ya. Pero yo cuando empecé a hacer patinaje sobre hielo, era el sobrante, o sea, hacía alpino, pero vete a hacer el hielo. Yo no tenía ni idea, porque me lo dijeron allí. En Sarajevo debuté. En el 84. Y entonces va a haber un cuádruple, tal vez, un cuádruple de Boitano. A ver qué cara tiene. A ver cuándo sale. A ver qué cara tiene. Bueno, y claro, yo no tenía técnico, iba a cubrir expedientes de pues, hora y media por la tarde en la 2. Y yo decía, ¿seré capaz de contar 4 vueltas? Porque no tienes el ojo hecho. Claro, no tienes el ojo hecho. Y yo esperaba los aplausos. Sí, son muy llamativos. Es lo ha hecho. Con una seguridad pasmosa. Lo veremos en la repetición. Y entonces, hacíamos eso. Hacíamos lo que no podíamos. Tiene un pase, Paloma. Es que tiene un pase. todo. Yo recuerdo en Atlanta, en el 96, estaba Taimí Chapé en la primera ronda, que venía de ser campeona del mundo de esgrima, y lo estaba haciendo para la radio, y de repente me dice García, televisión no lo está dando, narración en directo. Digo, ¿yo cómo narro en la radio? 2 tiradoras que están espada para adelante, espada para atrás, para decir los Pues tiros, los tocados. Para adelante y para atrás. Digo, para adelante y para atrás. Tocado no, tocado sí. Es que hay veces que es muy complicado. Son 1000 deportes los que cuando vas a unos Juegos Olímpicos son deportes que además no estás haciendo todos los días. No. Tienes una especialidad tú, gimnasia, patinaje, lo tenías súper dominado. María Antonia, cuando
Bueno, cuando paría, no que te quería putear, pero había compromisos con las federaciones que había que emitir cintas que nos traían y me dice, sonoriza esto. Ahí te queda, ¿no? Cojo la cinta y veo a un tío, imaginaos la estampa, un lago, un señor en una barca. Y de repente viene como una especie de aleta de tiburón que hace. Pasa por delante del tío de la barca. Y ponía Spielberg. Chonchón, chonchón, Se va. chonchón. Vamos a otro plano. Otra parte del lago, otro tío en la barca. Y la aleta de tiburón por allí. Y digo, ¿esto qué es? Actividades subacuáticas. Yo digo, ¿tengo que hacer esto? ¿Y esto a cuántos goles va? Yo no sé lo que es esto. Entonces ya me enteré, el tipo va por abajo, es una especie de gincana, en la aletilla del tiburón tiene el 7 y esos eran los puntos por donde tenía que pasar el tío nadando por debajo. Y yo digo, no me fastidies. Que no aguantamos una auditoría, te lo digo en serio, y pido perdón públicamente. Es Yo os quiero terrible. preguntar, claro, porque después de tantos años, tantas competiciones y demás, ¿en qué momento os disteis cuenta de que no estábamos cumpliendo con lo que nuestras deportistas estaban haciendo, lo que estaban ganando, y ni la tele, ni la prensa, ni la radio estaba dando esa información? Ah, yo inmediatamente. Bueno, lo contaré una vez más porque me parece de justicia. Yo cuando entré en el año 78, 1 de enero, en televisión, a los 3 meses me dicen que tengo que ir a hacer un reportaje a una mujer que se llama Pepita Cuevas, que es la primera... Que me la he dejado, perdón. Tranquila. Se la deja España entera. Es que no Yo cabían por eso todas. voy a era hablar de imposible. ella, porque me prometí a mí misma reivindicarla. Era la primera mujer deportista que había ganado un título mundial en cualquier deporte. La primera española campeona del mundo de algo. Y era patinaje de velocidad sobre ruedas. Consiguió el año 80... Antes. 3 mundiales y el año siguiente 2 más. Al punto de que la gala anual del mundo deportivo, que decide quién es el mejor deportista, hombre y mujer, la había nombrado 2 veces la mejor Deportista. española, en competencia con Maripaz Corominas, la nadadora. Ganadora. Y un año lo compartió con Manolo Santana y otro año con Pedro Carrasco. Manolo Santana sabemos todos quién es, ¿verdad? Carrasco, El boxeador. aparte de ser el papá de Rocío, boxeador, todo el mundo sabe quiénes son. De ella nadie sabe nada. Entonces, y me pasé un día con ella haciéndole un reportaje en las rectas de Montjuïc. Me contaba, pues, además iba el pelo cardao, ¿de acuerdo? Era una señora, pero una mujer que se había dedicado en cuerpo y alma a eso, y era una fiera. Nadie se acordaba de ella. Y en el Me Too, en el primero, en 2017, la recordé y la fui a buscar. Llegué tarde, había muerto. Entonces yo me prometí a mí misma que la reivindicaría siempre, ¿no? Porque nadie se acuerda de ella. Bien, bueno, por ti. Bien. Sí, para Pepita. Pero cuando me dijeron, ve a hacer a esta mujer, pensé, qué raro. Qué raro. No tenemos muchas posibilidades. Yo iba loca con Michelle Mouton, que era una tía de los rallies, buenísima. Luego ya llegó Blanca, Arantxa, Conchita. Y entonces me di cuenta hablando con ellas, porque ya tienes una relación muy cómplice, periodista-deportista, no digo amistad, pero cuando tú ves en qué lugar están ellas respecto a los hombres, es cuando dices, aquí hay que remangarse. Es que lo peor es que después de Pepita Cuevas tuvimos a la grandísima campeona Sheila Herrero, 14 oros mundiales, y tampoco la conoce nadie, y lo dejó hastiada dice, ¿qué más tengo que hacer yo para que alguien me reconozca o alguien me haga una entrevista o puedan saber que existo? Y sobre todo, campeonas de España y de Europa de natación que sí tienen sponsors. ¿Y qué hacen los sponsors? Regalarles albornoces y trajes de baño.
pero ni una peseta en aquel momento, ni una. No, y en este hay muchos que tampoco. Claro. Pero ahí los medios sí que tenemos la fuerza, no solo de reivindicarlas, Creo sino que la de darles obligación. ese foco que necesitan para poder tener esos patrocinios. Y no hemos llegado todavía, no estamos ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, yo no, desde el punto de vista de la televisión, yo, cuando nació Teledeporte, que fue en el 94, bueno, íbamos emitiendo lo que podíamos, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Pero cuando a mí me tocó gestionar Teledeporte, los contenidos, dije, bueno, las audiencias salen todos los días y sabemos cuánto ha dado el partido de fútbol de ayer y tal. Y dije, bueno, ¿y cuánto deporte femenino damos? Nosotros mismos no contabilizábamos el deporte femenino que emitíamos. Y dije, no, pues voy a empezar yo. Vamos a empezar desde ahora. Y vamos a empezar. Desde que yo me senté como directora de contenidos deportivos en el 2009, en un año subimos un 32%. Y en un año y medio subimos un 82%. Y ahora debemos estar un 40-60%. Pero hay que contar que también necesitamos la complicidad de las federaciones, porque yo me sentaba como directora de contenidos con las federaciones a negociar qué íbamos a emitir, y me he encontrado con señores en blanco y negro que venían y me ofertaban su deporte masculino. Y entonces decía, bueno, ¿y las chicas? No, no os podéis imaginar la cantidad de excusas que daban para no ofertarnos la emisión de deporte femenino. No, es que no puede ser. Tú eres una federación, que eres un organismo público, yo soy Televisión Española, que es un organismo público, y que tengo que responder en el Parlamento sobre las emisiones que estábamos haciendo. En ese momento estaba de senadora Miriam Blasco, la judoka, y nos iba un poco como, oye, os van a preguntar de esto. Claro, hay gente con la que... O sea, ellos pensaban que estaban hablando con Paloma del Río, pero no estaban hablando con Paloma del Río, estaban hablando con la directora de contenidos. Y entonces yo les decía, no puede ser. No, pero bueno, pero tal. Digo, no. Mira, vamos a hacer. Me inventé una trola, que fue, como todos los meses, el presidente tiene que ir al Congreso a dar explicaciones a las señorías sobre las preguntas parlamentarias, sobre qué deporte estamos haciendo. Cuando pregunten sobre por qué no damos de tu deporte la parte femenina, vas tú a contestarles. No era posible, claro. Pero yo le lancé la caña. Y entonces al tío, ay, amiga, que ya tenemos que ir al Parlamento, al Congreso o al Senado. Ya no estás hablando conmigo aquí en este despacho, no, estamos hablando allí. Bueno, déjame que vaya. Bueno, pues así, a base de hacer pedagogía. Yo decía, pero vamos a ver, tú tienes un hijo y una hija y solo le das de comer al hijo. Es que no es posible. Es que, o sea, si es que eres tú el que tienes que entender que tienes que defender a la parte femenina y a la parte masculina de tu deporte. Pero es que pedagogía, ¿cuántos años llevamos ya haciendo? Lo que hay que entrar es en la acción ya directa, ¿no? Pues por lo menos la visibilidad permite que se acerquen patrocinadores. Eso por supuesto. Pero si no les damos visibilidad, y ahí la responsabilidad de los medios de comunicación es grande. Porque yo lo que encuentro, Cristina, es la voluntad personal de cada uno de nosotros, pero no una parte institucional. O sea, pero aún así yo sigo. Soy muy pelma, y ahora que estoy jubilada, que ya no tengo que ir a Torre España, todavía voy a seguir más pelma. Más pelma. Ahora es cuando te has puesto ya a hacer muchas más cosas. Todas las que puedo y me llaman, voy. Ahora puedes hacer muchas más de las que hacías. Sí. ¿Te sentiste alguna vez que igual esa pelea por ellas, siendo como eras tu directora de contenidos en ese momento, o cuando estabais trabajando como redactoras, de no puedo porque por arriba... Sí, de tirar la toalla, sí. Sí, ¿no? A veces he pensado, no puedo más. Y siempre pongo el ejemplo de que esto es un tractor que va cuesta arriba, que estamos empujando, que es muy pesado, que se mueve lento. Y en el momento de paremos se nos come, no es que se quede ahí, es que retrocede. Que nos va a atropellar. O sea, si miras con distancia, ha habido avance, pero es que hay que seguir. Yo sí he puesto mucho empeño en entrevistar a mujeres. Y desde hace muchos años, cuando hacía las entrevistas de los domingos en Marca, además, es que estaba todo por preguntar. Empecé a preguntarles por la regla. Es que este es un mundo... ¿Cuántas medallas del mundo u olímpicas se han quedado en el tartán porque ese día esa tía no estaba bien? Porque cuando ibas a hacer un reportaje te decían, es que hoy no me encuentro bien y tal. Y, oye, tienes el Campeonato de Europa dentro de 15 días.
si lo tuvieras, entonces, es decir, hay una literatura detrás del deporte de las mujeres, el biológico, el trato del entrenador, que si lo entiende o no lo entiende, el trato de los médicos, la conciliación. Hay una literatura que no se solía. Y a mí me interesaba sobremanera. Yo me acuerdo que una vez le pregunté a Edurne, Edurne, el alpinista que ha hecho 14, 8.000. le digo, oye, Edurne, y ahí arriba, cuando estás ahí arriba, ¿hay algo de vida? Dice, no, pero he visto pájaros negros. Digo, coño, qué poco les cuesta a algunos, ¿no? Siempre a ellos les cuesta menos, que tú te has tenido que subir durante no sé cuántos días. Y es un poco la metáfora del deporte femenino. Los pájaros vuelan alto. La tía se ha subido 8.848. ¿no? Y después te cuenta su problema mental para resistir. Yo creo que las mujeres, además, y esa es una cuenta que tengo pendiente, cuando yo empecé a hacer entrevistas en el año 78 y veían a una... Hombre, ya habían visto a Mercedes, ya habían visto a Mari Carmen, y siempre he pensado, ¿y los que pensaban? Cuando llegábamos nosotras ¿Qué pensaban? A preguntar. Yo tengo ganas de reunirles un día y decirles qué. Pero tengo la sensación, honradamente, de que les gustaba. Porque no es ni mejor ni peor una periodista que un periodista. Pero es una mirada diferente. Nuestra mirada es diferente, sí. Muchas veces diferente. Sin duda. Y siempre tuve la sensación de que les interesaba. Saber qué ibas a preguntar tú, ¿no? Nuestra curiosidad, ¿no? Porque entrábamos en matices que igual nunca habían contado. Claro, es otro punto de vista y seguramente ellos como entrevistados estaban esperando, digamos que el cliché de las preguntas que habitualmente le hacían los periodistas hombres. ¿Y ellas? Ellas, por lo menos yo he tenido una relación muy, muy amable con todas las deportistas. Siempre era más camaradería que yo decía, bueno, vamos a separar un poco porque tú eres la deportista y yo soy la periodista, pero siempre tengo una relación muy amable. Y eso permite que la naturalidad con la deportista y conocerla mejor. Y poder hacerlo. Pero yo es que hay veces que me he encontrado que vas a entrevistar a cualquier equipo femenino que está compitiendo y demás, y cuando quieres hacer una entrevista alguna, te ponen al entrenador, que hable el entrenador. Digo, no, yo es que quiero hablar con ella. Y no, que hable él. ¿Os habéis encontrado con una situación así? Yo honradamente no. Yo tampoco. Honradamente. Porque yo voy a tiro hecho. Es que no es negociable. Claro, es que no, a mí me da mucho rabia. Además, hace como 6 meses estuve en Barcelona, que estaba en una gala de entrega Ahora de premios. Estamos hablando de sí, antes. Sí, pero hace 6 meses le dieron el trofeo al Fútbol Club Barcelona y salió un hombre a recogerlo. El femenino, me refiero. Claro. Cuidado con el fútbol, que yo me acuerdo aquí que vine hace unos años a Córner con las chicas de la Real, que decía, por favor... Con las futbolistas de la Real. Las futbolistas. Por favor, que no nos comparen con ellos. Estoy hablando de hace 7 años, una cosa así. Que no nos comparen. Nosotras tenemos nuestra propia manera de entender el deporte profesional. Pero tengo la sensación de que los buitres del deporte, del fútbol masculino, han ido hacia ellas. Natalia, corrígeme si es verdad o no. Sí. Que ella sí que sabe de esto. Es decir, los representantes... Todo. Y ese trozo del pastel lo quieren también. Y sale un hombre a recoger el premio. Sí. Yo creo que ahí estamos aún a tiempo de zarandearlas. Es decir, no os dejéis. Porque estamos repitiendo clichés. Exactamente. Ahora hay muchas más periodistas deportivas. Sí, afortunadamente. Sí. Claro. Muchas más. Claro. No solo presentando telediarios, informativos, de todo, directoras de deportes también en los medios y demás. ¿Qué parte de vuestro legado creéis que ha quedado ahí? ¿Qué pozo creéis que habéis tenido en todas estas que han entrado detrás, que yo creo que han entrado viendo que se podía llegar porque vosotras y alguna más que vosotras estabais ya allí?
Eso es muy difícil de decir, Cristina. Yo lo que sí creo es que algunas, igual que las deportistas con otras deportistas, vieron que se podía. Sí. Y yo con eso ya me parece que está bien. Sí, es la sensación de estas dos lo han hecho y Pues como nosotros nosotros también. Y chicas periodistas que han estudiado la carrera y que tienen la ilusión de ser periodistas deportivas, no ser periodistas de fútbol. No de fútbol. No de fútbol. Y eso implica un estudio, porque me encuentro yo, ahora ya no, pero cuando estaba allí de tutora de becarios, que pensaban que ir a deportes era un castigo. Y yo decía, uy, fíjate qué punto de vista tan diferente al mío, que yo pedí estar en deportes, pero hay estudiantes que vienen a hacer la beca, hombres y mujeres, que piensan en eso. Digo, oye, estáis aquí a punto de ir a hablar con quien organiza esto y que os manden a telediarios, a Nacional o a donde queráis, y no estar aquí pasando 2 meses. Yo quería hacer deportes. Pues hija, para no querer, Eso digo yo. ¿qué les ha dado? No, yo soy hija de jugador de baloncesto, es decir, yo he crecido en una cancha de básquet, para mí es el amor de mi vida, el baloncesto y tal. Pero yo estaba en la facultad porque quería ser Manu Leguineche, que entonces no había... Claro, ya. ¿no? Manu Leguineche Sí, o reportero. Rodicio. Yo quería eso. Y entonces me dijeron deportes, digo, no, que eso ya lo tengo. Y me acuerdo, la primera vez, claro, ¿Y qué te dijo me tu dijo padre? Sergio Gil. ¿Te puedo decir una cosa? ¿Por qué querías ser Manuel Leguineche y no Carmen Sarmiento? No, pero en aquel momento... Claro, es lo que nos en pasa ahora aquel también, momento, hasta las que llegó referentes. ella, era pues como... Pues yo quería ser Rosa María Calaf. Bien. Me voy a pintarte. Pero sí, Rosa, ponte- pero Rosa tíñete no el pelo. estaba aún. No, Rosa no en estaba deportes, pero para mí mis referentes eran Rosa Calaf y Ana Cristina Navarro, las Yo no corresponsales. tenía todavía... y Ah, bueno, claro, que tú entras tanto. yo soy mayor que Estás de blanco, estás de UHF. Que es la mayor. soy mayor Claro. y la alternativa es Una peor, edad, créeme, que no serlo. Pero entonces pues, con las chicas pasaba lo mismo. A ver, Boquete, su referente era Ronaldo el Gordo. Ronaldo el Gordo, dice. Ronaldo el Gordo. Perdona. Eso me dijo. Es verdad, quiero decir, después Vero ha sido la referente de tantas, ¿no? Pues Perdona, solo hay que Cristina. estar en un momento de la historia. Sí, vamos a ir con preguntas ya, porque creo que hay Sí, preguntas del público y no está es que es imposible con estas mujeres. superinteresante, pero mira, me miran Ah, así, ya. ¿dónde Sí, yo estás? decía, ¿dónde Estoy estás? aquí. Ya. Pero si nos Vamos con las cortamos, pues, preguntas, sí, claro, sí, sí, esto es estamos aquí imposible. hasta las 3. Haces muy bien. Vale. ¿Qué preguntas tenemos? Vale, venga, vamos allá. Venga, ya no tenemos mucho tiempo para preguntas Sí, tampoco, lo sé. ¿vale? A ver 2 si podéis preguntas. decirnos algo de las preguntas y podemos hacer varias. Vale, me preguntan una curiosidad, el caso Rubiales, ¿cómo se vivió en el periodismo? No estábamos, pero bueno. Yo estaba de vacaciones, pero me sorprendió tanto que aluciné. Yo creo que todavía a las jugadoras que ganaron el Mundial les debemos el Por reconocimiento, supuesto. que se ha quedado tapado, oscurecido por toda la movida de Rubiales. No hemos sido, como sociedad, lo suficientemente generosos con ellas para valorar ese esfuerzo El hito, deportivo que han hecho. El hito absoluto. Que tardaron 8 años, ¿eh? Los hombres desde 1930 haciendo mundiales y hasta 2010 no fueron campeones del mundo y las... Ellos les costó 13 mundiales, a sí, ellas 4. y a ellas 4 ser campeones del mundo. Me preguntan también si en los Juegos Olímpicos seguís notando muchas desigualdades en el trato hacia las deportistas, entre la desigualdad que hay entre hombres y mujeres. Yo ¿O creo es que más entre deportes? París ya ha equilibrado la balanza bastante, porque el que vayan el mismo número está muy bien, pero aquí lo importante, y sabes, Es lo el hemos hablado contenido. muchas veces, es que por ejemplo, las pruebas reina femeninas estén en el prime time de televisión. Es decir, Eso ya es lo sabemos que fundamental. los 100 metros lisos de tíos están en la hora buena. Bueno, pues, y las tías corrían por la mañana, no, que ellas también estén en la hora buena. Yo creo igual que la maratón. ahí es donde Sí. se nota realmente el trato. Aquí hay que hacer una reivindicación del trabajo silencioso y constante que tuvo Samaranch mientras estuvo de presidente del Comité Olímpico Internacional, que desde dentro creó la Comisión Mujer y Deporte del Comité Olímpico con Anita de Fran, una de las que hemos visto, Sí. que la trajo de vicepresidenta, negra además,
y desde ahí crearon la Comisión Mujer y Deporte y, lógicamente, a partir de ahí se ha ido repartiendo por las federaciones internacionales, los comités olímpicos nacionales, pero fue el que puso la cláusula de que no entra ningún deporte más en el programa olímpico que no sea disputado por hombres y mujeres. Y los que no se disputan tienen que hacer hueco para que entren las mujeres a disputarlo, y por eso se ha reajustado todo desde el año 2001, que fue el último año de su mandato. No hay ningún deporte, ni en el programa de invierno ni de verano, que no pueda ser disputado por hombres y mujeres. Menos la lucha grecorromana. Y la gimnasia rítmica. y la gimnasia rítmica, que solo la pueden hacer mujeres, pero eso es una cuestión de la Federación Internacional. ¿Alguna más? Sí, bueno, os lanzo la última, ¿vale? Venga, a ver, las redes sociales. Parece que hacen un detrimento de la verdad en la manipulación de las noticias. ¿Qué podíais decirnos? ¿Cómo afecta esto a la mujer en el deporte? Yo no tengo redes, Si es que lo veis así. conscientemente, ni una. Vivo al margen de eso, aunque las vigilo. Yo lo que creo es que a las redes hay que combatir, a la desinformación en redes hay que combatirla en las redes, con el mismo lenguaje. Es decir, yo cuando empecé a ver que Vanguardia u otros periódicos se desapuntaban de Twitter, cuando llegó Elon Musk, me parece que es un error. Hay que estar en la misma factoría de la desinformación. Hay que estar con pico pala. Combatiendo. Y con el mismo lenguaje. Combatiendo. A mí me parece una herramienta muy buena para las propias deportistas, también para explicar lo que no explicamos los medios de comunicación, de voy a estar aquí, voy a estar allá. Pero también, como dice Olga, para reivindicar. Yo anoche retuiteé la noticia que publicó 20 minutos sobre lo que ha pasado en un partido de fútbol en Cantabria ayer o antes de ayer. El afregar. El afregar, sí. Un partido de chicos y chicas. Pues no sé si eran de tercera. Los chicos ganan 8-0 a las chicas, y el tuit que ponen es hemos ganado 8-0, #afregar. O sea, entonces sí, a fregar. Y entonces yo retuiteé y dije, lo retuiteé. Entonces este tipo de cosas. Esas barreras que ha hecho la Fundación Chimis, que tenemos Sí. más allí, es que lo malo es que seguimos oyendo eso, Sí. y hay que tumbarlas. Sí, Ya no sí. solo superarlas, hay que tumbarlas, erradicarlas. Pues este está, y esta mañana, afortunadamente, cuando venía de Bilbao para acá, está oyendo y ya está en la radio. Y ahora pues tendrán que ver en ese club que les enseñan a esos chicos para que después de ganar 8-0, que me parece fenomenal, mostrarles, hay que significarles y sí. apuntarles. Eso es. Sí. Que la vergüenza cambie de Sí, lado. hombre. como- de llamar y decir, ¿quién ha escrito esto? Señora Pérez. No, yo sí, no, sacarle los colores. Que nos estamos enrollando. Ya, ¿Verdad? venga, que sí. Sí, no. Por vuestro combatismo, Ya no tenemos os más vayáis, tiempo. Que no os vayáis, que no hemos terminado. vamos. Un segundito, porque queremos reconoceros como pioneras, Uy, que sois, igual que tuvimos el reconocimiento ayer a las pioneras del deporte guipuzcoano, no podemos dejaros a vosotras sin el reconocimiento de este congreso qué por todo el trabajo que habéis hecho a lo largo de Mira, tantas y somos tantas décadas. somos tú y yo. Exacto, gracias. sois vosotras dos. Somos nosotras dos. Escalando, porque ese es el Escalando. lema de este congreso, escalando Ya. hasta la igualdad. Muy bien. Hasta Qué que la bueno. consigamos, hasta Qué que la bueno, por consigamos. favor. La foto, Aquí, sí. aquí, aquí. Que quieren la foto, que quieren la foto. Pero no os vayáis, ¿eh? No os vayáis. No nos vamos. No nos vamos. Sentaos un bien. segundito, porque quiero acabar con vosotras, porque en esa lucha que habéis llevado durante tantos años, una vez, Paloma, en este caso, cuando ha acabado, que te has jubilado, y antes de jubilarte, has seguido con la lucha por ayudar a las mujeres, ya digo mujeres en global, pero mujeres del deporte también. Pero un momento, perdóname, te estaba quedando muy bonito. Me estaba quedando muy bonito. Ven aquí. Esto es de parte de la organización. Somos Pero si compañeros. ¿Qué te crees que no vas a tener? Porque ella aquí... Toma, que es tuyo. ¡Ay! Que es mío, que es mío, que es mío. ¿Quieres que te explique qué significa esto? Sí. Ella habla de pioneras. Bueno, pues esta mujer en radio lo ha sido todo. La primera redactora jefe de José María García, que solo decir José María García, trabajar con él... Ya tiene su penitencia. Ay, ya tiene su penitencia, No. ya tiene el cielo ganado. No, lo que aprendió. Aprendí José todo. María de ella. ¡Ay, Olga!
Enhorabuena. Muchas gracias. ¡Qué sorpresa! Eso era. ¡Qué sorpresa! Ya, ¿qué te crees? Ahora puedes seguir. Ahora puedo seguir. Ahora sí. Ay, 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 ay.